Primero lo importante. Prenda el teléfono. Así me puedo acercar a saludarlos y... Abra el Play Store de Google, tipee en el cuadro de búsqueda Radio Caput, Caput con C. No desesperes, es la única que hay. Toque el botón instalar y espere unos instantes. La aplicación de Radio Caput ha sido instalada exitosamente. Busque el icono en su celular. Los quiero mucho, los aprecio, los admiro mucho, lo que hacen, los felicito. Y podrá escuchar la única y irreemplazable programación de Radio Caput. Sería un placer para mí, realmente. Radio Caput. Radiocaput.com. Estás conectado. Estás en Caput. Aquí comienza Mundo en Clave. Una mirada diferente sobre el escenario internacional. Con Hugo Gulman y Larry Levy. Mundo en Clave. En Radio Caput. Hola, hola, esto es Mundo en Clave, hoy sin Hugo Gulman, quien les habla Larry Levy, y bueno, vamos a hacer lo que hacemos todas las semanas, a veces país por país, a veces por algún tema que atraviesa al mundo, a la geopolítica, atraviesa varios países. Hoy elegimos un país que no lo habíamos elegido por las razones que hoy podríamos hablar y fundamental, sino porque, bueno, nos tocaba ir para aquel lado y justo aquel lado se puso un poco picante. Vamos a recordar que Mundo en Clave se reproduce en la radio pública de Marcos Paz, en la 90.5 los días martes a las 16 horas, en la RPD Radio FM 97.5 de Oberá, Misiones, los miércoles a las 20 horas, y aquí en Radio Online, la radio de Pista Urbana, en forma azarosa, lo podrán escuchar varias veces a la semana, los distintos programas que fuimos haciendo hasta el momento. Pero bueno, vamos a dar una pequeñísima pista de para qué lado nos fuimos. Ya con el hecho de que yo haya advertido de que se puso picante, se van a dar cuenta más o menos para qué lado nos fuimos. Pero a ver, Martín Loza ahí en los controles, ponenos algo de música. Bueno, supongo que saben que estamos en Oriente, ahora podría ser cualquier país de Oriente, pero vamos a ir un poquito más allá y vamos a decir que es música que se emparenta un poquito con la música de Oriente, pero que se escucha cerca del Mediterráneo, lo cual nos acerca un poquito más a una definición. Para darles un poquito más de entrada al tema, como hago cada semana, voy a tratar de describir en palabras hacia dónde apuntamos. La casualidad o el destino quiso que la elección de la producción de Mundo en Clave para hoy recayera sobre un país involucrado, indirectamente o no, según se mire, a la crisis que se desató a partir del sábado por la noche en la región de Medio Oriente, teniendo como protagonistas a Israel e Irán. Será inevitable hacer mención a ese conflicto porque además la historia de rispideces con su vecino Israel es anterior al conflicto de Israel con Irán. Estamos hablando del Líbano. Claro que la historia y los antecedentes del país en la mira son relativamente lejanos a la crisis actual. Todos sabemos, y lo hemos dicho en este espacio, que las huellas que dejan los imperios en las tierras conquistadas y luego emancipadas o liberadas o abandonadas son marcas profundas que suelen ser el disparador de conflictos posteriores. En la región, este esquema se repite todo el tiempo con la herencia de los mandatos europeos. Y el Líbano
no es la excepción a esos desaguisados de las potencias. Mapas dibujados que incluyen en un mismo territorio pueblos, etnias o religiones diferentes, esquema que casi siempre es la mecha que enciende conflictos insanables y que perpetúan antinomias ancestrales. Casi todos los pueblos de la zona fueron, en distintas épocas y momentos históricos, generadores de cultura, de ciencia, comercio y códigos políticos que heredamos en Occidente con mayor o menor intensidad, de mayor o menor influencia en nuestro presente. Para hablar del Líbano, de su historia reciente y su lugar en la geopolítica moderna, invitamos a un periodista que sabe y conoce las tierras del Levante que asoman sus perfiles a Occidente. Y la música, como siempre digo, el microtonalismo de Oriente, que viene desde lejos, viene desde la India, pero se universalizó en Medio Oriente y hasta se escucha en España, porque el cantejondo español no es más que una derivada de la música de Oriente. Y bueno, paso a presentar a quien es, aparte de periodista, politólogo, egresado de la UBA y especialista en Medio Oriente e Islam. Conoce los conflictos de la zona muy bien, viajó varias veces a Cisjordania y visitó varias ciudades de Palestina. Estoy hablando de Julián Aguirre. Julián, muchas gracias por estar aquí con nosotros. ¿Qué tal? No, el gusto es mío, muchas gracias a ustedes. Bueno, a ver, estamos frente a un país que es una herencia, a veces parece maldita, del mandato francés, porque hay justamente el límite entre Líbano, Siria, Israel, Jordania, es el límite entre los dos mandatos, el inglés y el francés. Y, a ver, ¿podrías describir de algún modo cómo es el horizonte político del Líbano hoy? Bien, podríamos empezar diciendo que el Líbano es un país pequeño en su geografía y en su población, y pequeño quizás en su estatus internacional. No es lo que uno reconocería precisamente como una potencia o un actor de peso. Sin embargo, ha estado a lo largo de gran parte de su historia moderna, ha sido convertido muchas veces en el escenario donde las disputas de terceros actores se dirimieron, y donde a menudo muchos de los procesos, conflictos y dinámicas de la región tienen algún que otro reflejo en la propia política interna, en el curso de la historia moderna libanesa y de su actualidad. ¿Por qué se dice el imperio sirio-libanés siempre y en realidad son dos países diferentes? En realidad son dos países, pero bueno, un poco de eso proviene acá en Argentina, lo que se entiende como sirio-libanés, un poco se debe sobre todo al legado francés, ya que durante comienzos del mandato brevemente fueron una misma unidad política, hasta que luego los franceses diagraman las fronteras actuales, que es sobre todo la frontera oriental del Líbano, lo que se corresponde con la frontera entre Siria y Líbano. Líbano como tal, hoy en día su contorno actual es un legado moderno, se constituyó a través de la unificación que hicieron las autoridades francesas de varias unidades administrativas del periodo otomano previamente existentes. El principio digamos de siglo estaban los otomanos. Estaban los otomanos, ¿no? Hasta su derrota militar y posterior crisis y desintegración del imperio mundial. Con la Primera Guerra Mundial y el posterior ingreso de Francia, que sin embargo asienta su ingreso, el de sus fuerzas militares, en una política de influencia y de construcción de relaciones conducida a través de actores privados, de misiones religiosas, de instituciones académicas y de su propia diplomacia, que fue construyendo distintos tipos de asociaciones de intereses con algunas comunidades y con las élites de algunas comunidades, sobre todo porque en aquel entonces, hablo de la segunda mitad del siglo XIX, principios del XX, Francia se arrojaba mucho, o al menos enmarcaba su misión sobre el Medio Oriente, en el Líbano y en la región en general, presentándose como la protectora o la patrona, la nación patrona de las comunidades católicas del Medio Oriente. Y acá, cuando hablamos del Líbano, resalta una en particular que ha tenido un importante protagonismo en la vida cultural, política y social del Líbano, que es la comunidad
maronita. Cristianos maronitas. Cristianos maronitas. Asociamos Medio Oriente y asociamos a los países árabes con el Islam de una manera muy lineal y simple, pero Líbano es uno de muchos países árabes que contienen comunidades cristianas de larga data, algunas de ellas incluso que pueden rastrear sus raíces aún antes de la fundación de la Iglesia Católica Apostólica Romana. Igual se fue difuminando eso, porque hoy, la iglesia copta, la iglesia etíope cristiana, ¿sí?, fueron en disminución en la zona. La única que quedó como fuerza, porque tiene una fuerza no solamente política, sino económica, la cristiana maronita del Líbano. Sí, y en parte eso también acá se entretejen cuestiones comunitarias, arreglos institucionales y políticos, algunos de ellos que tienen sus raíces o al menos un momento de fortalecimiento en el periodo francés. Los franceses, por así decirlo, empoderaron institucional, política y económicamente a distintas comunidades, una de las cuales la más beneficiada en el caso libanés fue la comunidad maronita, que durante un momento retuvo algo así como un lugar de primacía en la política y que aún retiene un estatus, yo no diría privilegiado, pero un legado del periodo francés es que Líbano, que es una república parlamentaria, tiene sin embargo un sistema que no tiene equivalentes en el mundo. Ahora vamos a ingresar en esa parte. Un reparto de representaciones, no solo políticas, sino también hay un reparto en muchos aspectos geográfico y económico de las distintas comunidades. Líbano es, como lo dice un historiador libanés, Kamal Salibi, en un libro que él decide titular, Una casa de muchas mansiones. Alguna vez dijimos que era la libanización era un ejemplo cuando querían disgregar una población. ¿Por qué? Porque justamente por eso que estás diciendo, ¿no? Las distintas etnias, porque se dividió no solamente por poder político o económico, también por etnia. Y como yo digo siempre, los dibujos de los mapas en el Oriente Medio dejaron adentro conflictos muy, muy interesantes. Pero Líbano intentó resolverlo por ese lado de organización política que determinó una forma muy extraña de repartir el poder político. Sí. Pero en un momento vamos a abordar esa parte. ¿Por qué se le llamó en algún momento la Suiza de Medio Oriente? Bueno, es porque si bien no es un país que con lo que uno de vuelta vuelvo sobre algunas representaciones y sentidos comunes de la región, si bien no es un país simbólicas, ¿no? Simbólicas. No es un país que esté asociado ni a las grandes reservas petroleras y gasíferas ni al desierto, sino que es un país costero, íntimamente asociado a las redes de intercambio económicas, pero también culturales del Mediterráneo. Muchos libaneses, y esta es una discusión tanto histórica como teórica y política en el Líbano, muchos libaneses gustan de señalar que su nación, su pueblo, quienes habitan ahí, su cultura, es heredera de la civilización fenicia, antigua civilización que muchas de las ciudades libanesas fueron fundadas hace cerca de 3.000, 3.500 años y aún hoy se encuentran ruinas fenicias como de otras culturas. En ellas hablo de Beirut, hablo de Trípoli, hablo de Tiro, Sidón. No está en la costa, pero Baalbek es otra. Bueno, el Valle de Baalbek tiene una particularidad entonces, que también vamos a Entonces el Líbano ha tenido una relación de mucho intercambio y comunicación con el Mediterráneo. Y eso en el medio del siglo XX trajo sin duda también mucha opulencia, especialmente a sus grandes ciudades y particularmente a Beirut, como un escenario de una cultura, llámese, cosmopolita, una cultura que fue durante mucho tiempo la ciudad de Beirut como el escenario privilegiado por el jet set y la aristocracia no solo árabe, sino también europea, del sur de Europa, antes que otros. Con cierta hermandad con el mundo griego, porque lo vas a encontrar también en la organización social y también, por ejemplo, en la cultura gastronómica, en la cultura musical. Lo que escuchamos al principio, que yo no hice referencia, que escuchamos que era Janine, se llama la intérprete, que hace violín, escuchan el derbaque de fondo, el derbaque es la percusión, algo de canon que es las cuerdas. Tiene cierta similitud con la música griega, ¿sí? Porque hay una cierta comunión también en la comida, aunque, como yo digo, desde Grecia, yendo hacia Siria, Líbano, Jordania, empieza a ser un poco más picante la comida. Es decir, esa es la particularidad. Pero eso que sí igual está bien, siempre es importante recordar que las fronteras como tales son una creación relativamente moderna y reciente para esta región y en muchos aspectos siguen siendo muy ficticias a las relaciones reales entre las culturas y pueblos. En Oriente cuando te preguntan hasta dónde llega tu frontera no te dicen lugar,
sino hasta dónde está el último de nuestros hombres. Porque el desierto no es de nadie, nunca fue de nadie. Es decir, esa es la concepción de territorialidad que hay en Oriente. A diferencia de Occidente, que bueno, vos podés ser dueño del Sahara. Si te sirve para algo, agárralo, pero ¿me entendés? Es decir, esa es la concepción de posesión. Un poco los otomanos cambiaron eso, pero bueno, donde fijaron los límites con las piedras. Pero bueno, era un clásico de los otomanos. Bueno, la evolución del Líbano, después que se terminó el imperio sirio-libanés, imperio era, me parece presuntuoso decirlo, pero constituía una unidad política, se separó y se armó políticamente de una manera muy rara para nosotros, ¿sí? Algunos la clasifican como una confesionalismo, este es el término que encontré. Yo no sé si es el más apropiado, pero sí es curioso. Sí, sistema confesional, también puedes encontrarlo como sistema sectario. Por confesión y sectarismo hacemos referencias a las congregaciones religiosas que forman parte de las grandes religiones, ¿no? El Líbano está habitado por una multiplicidad de pequeñas comunidades religiosas, a tal punto de que hay quienes describen al país como un país de minorías. Es difícil encontrar una comunidad que pueda afirmar: nosotros representamos la voz mayoritaria, o la identidad mayoritaria. ¿Hacemos una enumeración de lo que hay? De los dos grandes ya lo sabemos, dale. ¿No? Encontramos principalmente distintas congregaciones o ramas, como quieran llamarlas, del cristianismo y el islam. Como mencionábamos a los maronitas, quizás como la comunidad que ha sido por un tiempo la que ha llevado la voz cantante, por así decirlo, entre las comunidades cristianas, pero también puedes encontrar ortodoxos griegos, ortodoxos armenios, católicos armenios, más recientemente y por influjo de las influencias europeas, protestantes. Había una gran comunidad judía en un tiempo en Beirut. Una comunidad judía. Sí. Y por el lado de los musulmanes también podemos encontrar a sunitas, principalmente Trípoli es una ciudad muy asociada al sunismo, chiitas, sobre todo asociados al sur rural y a regiones del este. Déjame que haga una observación que vos a lo mejor no te vas a atrever, pero yo sí. Los negros laboralmente y políticamente, los desposeídos siempre fueron los chiitas del sur. Lo podemos charlar en un rato, porque esto va a tener sus ramificaciones políticas supuesto, en la historia más reciente libanesa. Claro, por supuesto. También, bueno, drusos, una comunidad particular, incluso hay toda una discusión acerca de, por su heterodoxia doctrinaria, hasta qué punto son o no son parte del Islam. Del Islam, sí, porque creen hasta determinado califa y ejercen una religión que es prácticamente cerrada, secreta, no dejan entrar a nadie. Pero han sido una comunidad también muy relevante para la historia del Líbano, incluso por lo que uno diría la prehistoria del Líbano, me refiero antes del Estado moderno tal como es, con importantes clanes drusos que han sido interlocutores o mejor dicho, factores de poder políticos sin ninguna duda en el país. De vuelta, un país pequeñísimo, que podría recorrerse tranquilamente 12.000 kilómetros creo que tiene una cosa otro, en auto en cuestión de 1 o 2 días. No, menos, mucho menos. Así que todo eso, ese país tan pequeño, esa geografía tan condensada, reúne esa multiplicidad de expresiones, de experiencias, que algunos encuentran como una virtud del ser libanés, si es que existe un ser libanés, pero como algo que caracteriza y enriquece a la cultura libanesa, que encuentran incluso ahí parte de ese cosmopolitismo que se asocia a la vida cultural y social de ciudades como Beirut, pero otros también ven en eso siempre un factor que ha explicado en parte, o en mayor parte o en menor parte, la fragilidad y el constante devenir de conflictos y tensiones sociales, políticas y económicas. Yo no sé si esas tensiones no vinieron siempre de afuera. Bueno, ese es un tema que habría que discutirlo o debatirlo. ¿Podemos hacer mención de qué lugar ocupa en la estructura política gubernamental cada una de las comunidades? Bueno, sí, claramente. Entonces, y acá lo ato con esto que decís de la influencia o la injerencia de afuera. Porque más allá de que cada comunidad tiene un esquema hacia su interior, un esquema de autoridades, de juegos de poder, de equilibrios y jerarquías, sobre todo los franceses cristalizaron, y esto continuó luego de la independencia, un sistema que estaba llamado, algunos dirían, a representar o equilibrar la diversidad de identidades, otros dirían a instaurar o cristalizar un orden que encontraban injusto,
o jerarquías que beneficiaban a unas comunidades por encima de otros. Y en el sistema político nos encontramos con que es una república parlamentaria con un presidente que es consagrado por una mayoría parlamentaria que a su vez conforma, en asociación con una mayoría parlamentaria, designa a un primer ministro y a su gabinete. Hasta ahí, en los papeles, es un sistema que encontramos en muchas partes del mundo, hasta que entra este condimento que atraviesa todo el sistema político libanés, que es el confesionalismo o sectarismo, donde hay un acuerdo, en parte escrito, en parte tácito, a veces sostenido con más consenso, otras veces más cuestionado, donde hay un reparto de poder y representación entre las comunidades, donde el presidente ha sido históricamente ocupado por un cristiano católico maronita, el puesto de primer ministro ha sido ocupado históricamente por un musulmán sunita, el presidente o portavoz del parlamento por un musulmán chiita, y después roles secundarios, tanto en la conformación de los ministerios como en los vices, han sido ocupados por drusos, ortodoxos griegos, armenios, etcétera, etcétera. Con una representación parlamentaria que al día de hoy se suele distribuir en partes iguales entre musulmanes y cristianos, comprendiendo por su vez la diversidad de cada una de estas dos grandes colectivos. Sí. Pero más o menos en forma equilibrada. No es exactamente el 50%, pero por ahí, está por ahí. Esto, de alguna manera, logró cierto equilibrio durante décadas, pero también ciertos desequilibrios en otros momentos, ¿no? Recuerdo que cuando después de la expulsión, de la invasión de Israel al sur del Líbano y la expulsión de la OLP, que se encontraba con un muy buen anclaje en territorio, los chiitas del sur se sintieron aliviados. Se sintieron aliviados por muy poco tiempo, ¿sí? Todo lo que duró, las 2 o 3 semanas que duró la expulsión y la erradicación de los, digamos, de los efectivos de la OLP, incluido Yasser Arafat en su momento, que fue para beneplácito de la población chiita del sur, pero bueno, porque ese matrimonio duró muy poco tiempo. Se sentían por primera vez en muchos años lejos de la línea de fuego, pero también la llegada de Israel, y perdón si nos vamos por las ramas, vino de la mano para las comunidades del sur también de un gobierno cuasi militar, de la mano de las milicias vinculadas a la derecha cristiana. Ahí es donde, libanesa. Bueno, de ahí sabemos muchos, Sabra y Shatila, fue un acontecimiento que fue durante la ocupación israelí al Líbano, que de la mano de los israelíes que dominaban el campo, digamos, el territorio, las falanges cristianas radicalizadas eliminaron a más de 1.500 palestinos. También hay que reconocer que hay muchos palestinos en el sur del Líbano integrados a la vida económica, no política, pero sí económica, no necesariamente como trabajadores de segunda clase, pero sí mantienen, hubo varias películas al respecto, El Insulto, no sé si la viste, que es muy patética en ese aspecto, en demostrar la radicalización digamos, de determinadas clases sociales con respecto a la presencia de refugiados palestinos en el Líbano. Bueno, pero yo quisiera hacer hincapié también, a ver cuál es tu opinión con respecto a la posición geopolítica del Líbano, porque me parece que más allá de la pequeñez del territorio, de la diversidad que lo gobierna, hay una importancia geopolítica que tiene que ver con sus puertos, tiene que ver con que la herencia francesa, tiene que ver con el tema sirio, básicamente por la potencia siria, que de alguna manera siempre quiso opacar la figura o la actividad del Líbano. ¿Cómo ves la cuestión? Bueno, para ir hilando todo esto que decimos, el arreglo, este arreglo de reparto, de distribución, algunos dirán equilibrado, otros dirán desequilibrado, entre las distintas comunidades y sus respectivas élites, muchas veces genera un juego muy complejo de negociación que, cuando la negociación no daba lugar, invitaba a la disputa muchas veces violenta en una región que se fue militarizando conforme avanza el siglo XX, que hizo que muchas veces las distintas élites buscasen resolver los equilibrios internos acudiendo a algún actor externo que pudiese actuar o bien como su garante, o bien como su protector, o bien como su facilitador.
y viceversa. Los distintos actores regionales e internacionales a menudo buscaron construir relaciones de familiaridad, de confianza, de dependencia, de injerencia a través de distintos interlocutores locales. Como bien mencionabas, por ejemplo, en la segunda mitad del siglo XX, los gobiernos israelíes van construyendo una relación de protección o de patrocinio y de conveniencia, que puede estar sentado, algunos encontrarían lazos ideológicos, otros encontrarían lazos más bien pragmáticos y de necesidad política, con las facciones de la derecha cristiana libanesa. Bien mencionabas a la Falange y demás. La familia Jumayel, que durante muchos años tuvo el dominio del escenario político en los años 70, 80 en el Líbano, era una relación muy fuerte. Pero hay que sumarle otra cosa que nadie se atreve a nombrar, pero que tiene que ver. Parte de la producción militar bélica de Israel fue triangulada, entre comillas lo digo, a través del Líbano, con estos señores cristianos maronitas, que eran socios también en lo comercial, ¿no? Sí. Y a la par de ellos, el otro actor que lo mencionabas al pasar, pero que es fundamental para entender la dinámica de esa región en la segunda mitad del siglo XX, que es Siria, ¿no? Recordemos, Siria e Israel enfrascados en un muy frágil status quo posterior a las guerras, principalmente la del 67, en la cual Israel acaba por ocupar los altos del Golán, hasta ahora hoy una situación irresuelta y que invita constantemente a nuevas rondas de tensión y que a veces escalan hasta el enfrentamiento. Ambos países se encuentran en el Líbano por su mera ubicación geográfica, para empezar, ¿no? Líbano al norte de Israel, al oeste de Siria, en particular con una frontera muy larga, muy porosa, muy compleja de controlar, una frontera poco poblada, con territorio muy, muy difícil de atravesar, que invita precisamente muchas veces a que que los estados tengan dificultades para controlar. Te invito a pensar en el Valle del Beca, que es el valle que funciona ahí en el límite entre ambos países. Siempre hubo presencia siria, informal, pero miliciana. Hay plantaciones de drogas, y durante un tiempo funcionó como lugar, alguno de sus localidades, como facilitador de falsificaciones de documentos a nivel mundial, dinero y tráfico de armas. Sobre todo el hermano, el tío del actual presidente de Siria. El padre era Hafez el-Assad, era Rifat Assad, ahí me acuerdo perfectamente, que dominaba el Valle del Beca, ¿no? Y es que, como bien decías, por sus puertos, por la proximidad a dos actores que están centrales a la dinámica de conflicto y de militarización del Medio Oriente, como es Israel y Siria, también por la debilidad o la permeabilidad del Estado libanés, creó una situación proclive a toda esta economía. Algunos dirán informal, algunos dirán ilegal, otros dirán no legal, gris, marrón, que hasta el día de hoy es parte importante incluso del sustento de muchas comunidades, de la dinámica de muchos sectores locales, de redes internacionales y demás. De hecho, me voy a hacer un salto en el tiempo, pero también con la guerra civil en Siria, esa región, esa zona, sobre todo las zonas fronterizas, recobraron su importancia y sobre todo su factor desestabilizador por ser un lugar de cobijo para grupos armados, pero como bien decías, contrabando de armas, contrabando de personas, contrabando de dinero, lavado de dinero y demás, lo cual también se ha facilitado porque en el último cuarto de siglo, en los últimos 30 o incluso un poco más, hemos visto una continua degradación y desestabilización o fragilidad del Estado libanés, lo cual genera por momentos un vacío que a veces se interpreta como una ley del más fuerte en cuanto a los actores locales. Bueno, ahí tenés el Hezbollah, el anclaje en el sur del Líbano de un representante de Irán, que constituyeron una nueva unidad, una nueva alianza Siria con Irán, y de alguna manera su representación
en el campo de juego es Hezbollah, que es lo más cercano a Israel, ¿no? ¿Qué permite entonces? Entonces, en cuanto al el lugar geopolítico del Líbano, entonces muchas veces no se ubica tanto el Líbano como actor protagónico, pero sí como facilitador como contexto, como escenario, en el cual se despliegan las influencias, intereses, acciones y estrategias de terceros actores. Julián, tenemos que ir a una pausa. Estamos hablando con Julián Aguirre, que es especialista en Medio Oriente, además de comunicador y politólogo. Estamos hoy hablando de el Líbano, que justo está en un lugar bastante complejo, sobre todo con lo que está ocurriendo en este momento en Oriente Medio. Martín Loza, atrás de los controles, nos conduce a la pausa y enseguida volvemos con más Mundo en Clave. Enseguida volvemos con más Mundo en Clave. Siempre en Caput. Mandanos un WhatsApp. Mandanos Sarasa y Noticias. 11 65 16 44 46. En Morón, 40.000 vecinos y vecinas ya están conectados al centro de monitoreo a través de su celular. Súmate a Ojos en Alerta al 11 55 85 1000 y descarga Morón Alerta desde Play Store. Municipio de Morón, corazón del oeste. Un pueblo sin piernas pero que camina. Columna vertebral. Estamos atrapados en la misma red. No vamos a quedarnos tirados en el piso sin intentarlo todas las veces que sea necesario. Columna vertebral. Todos somos héroes anónimos. Los lunes a las 6 de la tarde. En Capó. ¿Cómo puedo hacer para escuchar Radio Caput en el celular? Primero lo importante. Prenda el teléfono. Así se puedo acercar a saludarlos y... Abra el Play Store de Google, tipee en el cuadro de búsqueda Radio Caput, Caput con C. No desesperes, es la única que hay. Toque el botón instalar y espere unos instantes. La aplicación de Radio Caput ha sido instalada exitosamente. Busque el icono en su celular. Los quiero mucho, los aprecio, los admiro mucho, lo que hacen, los felicito. Y podrá escuchar la única e irreemplazable programación de Radio Caput. Sería un placer para mí, realmente. Radio Caput. Manda un mensaje de WhatsApp al 11 3205 8813. Infosiberia. Las noticias en tu celular. Manda un mensaje de WhatsApp y recibilo gratis todas las mañanas. Infosiberia. Las noticias en tu celular. Seguimos con otra vuelta al Mundo en Clave. شلتك من قلبي من علي من فكري وبالي ما بيمر. Y estamos de vuelta aquí en Mundo en Clave, hablando del Líbano, y estábamos escuchando a Carol Samaha, que es una cantante que en los primeros acordes de su canción pudimos escuchar prácticamente el cantejondo ahí nomás, porque apeló a lo que yo siempre digo, que es el microtonalismo que se usa en una escala musical diferente a la que tenemos en Oriente, y que el nexo es el sur de España con el cantejondo. La canción se llama Kahalik Behalak. No sé lo que quiere decir, es una música típica, pero algo que está pasando en Francia es importante, porque la conexión del Líbano con Francia es bastante en lo cultural, y esto tiene que ver porque se utilizan instrumentos occidentales como el piano, y esto es fusión, se entiende en París, se entiende como música árabe fusión. Por supuesto, siempre con la voz puesta en ese microtonalismo que nos cuesta entender,
que a los cantantes de Occidente les cuesta brutalmente conseguir. Estamos dialogando con Julián Aguirre, que es politólogo, conocedor de Medio Oriente, aparte es comunicador como nosotros. Y bueno, Julián, si me dejas un poquitito, me gustaría ubicar a nuestro público con algunos datos. No quiero abrumarlos, ya me han dicho que qué bárbaro que vos hacés la comparación con tanto número, pero es difícil en radio recordar los números, ¿no? Y fijarlos. Pero vamos un poquito como para tener cierta dimensión. El Producto Bruto Interno del Líbano son 18.000 millones de dólares, casi 19.000. Comparado con los 500.000 que hace 2 años en Argentina, hoy debe ser mucho menos, pero digamos, es un Producto Bruto muy pequeño, ¿sí? El ingreso per cápita por ahí tiene cierta relación con lo que se gana aquí en Occidente, pero también es bajo, cerca de los $3.000. El crecimiento en PBI es negativo. En el último año han tenido muchísimos problemas y ha caído en el 2023 el 6%, lo cual es para un Producto Bruto es una cifra bastante importante. En la inversión en educación nosotros mantenemos en Occidente más o menos el 6% en general, con algún punto más, punto menos. Ellos tienen el 4%. También hay que hablar que la educación pública en el mundo libanés es bastante deficiente. La inversión en salud por ahí se asemeja un poco más. Dato consolidado del 2020, 5,3%, cuando aquí es 6% y en algunos países de Europa es el 7, el 8%. Y aquí nos damos con el dato realmente que asusta, ¿no? Que espanta. Tienen una deuda externa en relación a su PBI del 490%. Esto es una estimación de 2023. Es realmente, es como si nosotros debiésemos 5 o 6 veces más de lo que debemos. No, es casi 10 veces más de lo que debemos. Y constantes dificultades para dar con una propuesta alternativa de salvataje financiero que continuamente en los últimos gobiernos libaneses han acudido o al FMI o a grupos de asistencia financiera, de apoyo económico a países que se puedan prestar para eso, desde Arabia Saudita hasta Francia, donde muchas veces entra en tensión cómo una situación social y económica tan deteriorada vos contraponés esa asistencia financiera con las propuestas de planes de ajuste estructural. Pero hay que acordarse también que el Líbano funcionó. Cuando decimos la Suiza de Medio Oriente, el sistema económico bancario era muy fuerte y parte de las divisas en negro de toda Europa iban a parar al Líbano con un excelente rendimiento, y parte de los negocios en negro de los países cercanos al Líbano también ponían su dinero, depositaban su dinero en Beirut. Beirut era la banca. Beirut era la banca. Bueno, hoy ya no lo es, Y ¿no? que un poco en la dificultad para sostener esa burbuja bancaria financiera está parte de la respuesta a la crisis que azotó al país en 2019 en adelante y que lo hunde en una situación de degradación social, sí. Año tras año, que ha paralizado buena parte de sus instituciones, que ha paralizado buena parte de sus servicios y que ha empujado a algunos índices hablan del 80% de la población por debajo de la línea de pobreza. Bueno, eso también explica otras cosas, pero ahora la vamos a tocar. Un último dato de la economía que me parece importante: tiene un déficit comercial de 11.200 millones de dólares anuales, teniendo un PBI de 19.000 millones, lo cual estamos hablando de que año a año se endeuda aún mucho más. Porque es un gran importador, sobre todo de insumos básicos, de alimentos, un país que un evento muy traumático y sin duda que definió al Líbano de la actualidad, como es la guerra civil del 75 al 90, acabó con la poca infraestructura y con el poco desarrollo industrial incipiente que contaba anteriormente, el desarrollo productivo, y donde el proyecto de reconstrucción que vino después vino de la mano de la financiarización extrema de su economía y el impulso
a una economía más orientada hacia los servicios y burbujas tales como el de la construcción y el negocio inmobiliario. Eso por un lado, y en la zona central y hacia el norte. Pero hacia el sur, la salvación económica es la inversión que hace Irán y Siria en la estructura del Hezbollah. El Hezbollah, en general, como el Hamas, nacen a partir de una sociedad de fomento sin fines de lucro, relacionada sin ninguna duda con la religión, y terminan siendo las disciplinadoras de las sociedades que en este caso, bueno, derivan en una milicia importante con un peso que era muy relativo al principio, en los años 80, pero hoy el peso que tiene el Hezbollah dentro del sistema político libanés es absoluto, ¿no? De una importancia casi te diría decisoria, ¿no? Hoy escucha el nombre de esa organización y bueno, lo asocia especialmente acá en Argentina, lo asocia con el terrorismo, lo asocia con eventos de nuestra historia, pero en el Líbano es un movimiento social y político legitimado, o que es parte del sistema político, que tiene por supuesto partidarios y detractores, tiene simpatizantes y votantes, porque participa de la vida institucional del país, como tiene también críticos acérrimos. Pero donde en un país que en los últimos 20, 30 años se ha saltado continuamente de una crisis a la otra, muchas veces estos actores que emergen de las comunidades son muchas veces los principales. Devuelven el orgullo, porque las 2 o 3 invasiones israelíes, sobre todo la del 82, que fue la más larga, hubo una anterior y después posteriores ingresos, le quitan el orgullo nacional al pueblo libanés, y como que el Hezbollah funciona como defensor de esos valores y equilibra la moral de la sociedad libanesa, ¿no? Que se pudo presentar, es hasta el día de hoy para muchos un importante defensor de la soberanía libanesa, sobre todo incluso de vuelta, insisto, ante la degradación fundamental y casi disfuncional del Estado libanés. Inevitablemente gran parte de las comunidades se vuelcan con estos actores que emergen de ellas mismas y que muchas veces acaban siendo los principales proveedores de servicios, de fuentes de sustento y de protección, que en un contexto que uno llamaría de normalidad debiera esperar de las instituciones centrales del Estado. Bueno, el Estado libanés ha tenido enormes dificultades por multitud de razones externas e internas al Estado libanés para emerger como un actor ordenador de la sociedad. Te pregunto libanesa. algo que es importante, porque la debilidad y esa decadencia de la que vos haces mención daría lugar a que, por ejemplo, Siria, que tiene un poderío diferente, una influencia diferente en Medio Oriente, pudiese tener mayor injerencia en los asuntos internos libaneses. Sin embargo, Siria se cuida de no te digo ya de invadir físicamente, pero sí de influir de manera decisiva en la vida política libanesa. ¿A qué lo atribuís? Sí, Siria la tuvo. Y fíjate cómo en esto que charlamos se va anudando un poco todo, ¿no? Las comunidades locales, la injerencia de los actores e intereses externos, el desarrollo del Estado libanés con sus reglas, con sus facultades, con sus debilidades. Siria es uno de los 2 estados que interviene de manera contundente, de manera militar, pero también política, en el país junto con Israel, ¿no? En la década de los 80, momento en el que era necesario dirimir la guerra civil libanesa y redibujar los equilibrios entre sus distintas facciones, al mismo tiempo que Israel y Siria trataban de encontrar, a su manera muchas veces bruta, sus propios equilibrios, los encuentran dirimiéndolos en el Líbano, donde Siria va a tener una presencia e Israel va a tener una presencia militar en el país, en el caso israelí hasta el 2000, en el caso sirio hasta el 2005, donde entre otras cosas, bueno, el cambio que van desde el fin de la Guerra Fría, el nuevo equilibrio en la región que sobreviene después de las guerras del Golfo y especialmente después de la invasión norteamericana de Irak en el 2003, donde viene también la necesidad de Bashar al-Assad, el hijo, que en 2005 tiene poco más de 5 años en el gobierno, cuando asume, de quizás reperfilar la proyección internacional de su país, y donde también hay un agotamiento de la capacidad del Estado sirio para ordenar a la sociedad libanesa y a sus élites, ¿no? Entonces
todo es un poco... Pero viste que nunca participó de acciones o de influencias en la zona central. A mí me llama mucho la atención, porque claro, como vos decís, usaron el sur del Líbano para dirimir tanto Israel como Siria, pero Siria nunca tocó el suelo, por ejemplo, de Beirut. No es eso un... es por un yo lo atribuyo a un juego de encontrar muchas veces de formas sutiles, muchas veces de formas que desbordan y que se expresan de manera violenta, equilibrios entre estos dos actores regionales, Siria e Israel. Con otro que emerge en la reconstrucción del país y que va a ejercer también influencia, no con una presencia militar en el terreno, pero con una influencia importante que es a nivel financiera, económica y que se traduce en influencia política, que es Arabia Saudita, que si querés desembarca con más presencia en la capital a partir de los proyectos de reconstrucción y de una familia que se afirma financiera y políticamente en el Líbano de los 90, como contrapeso a la influencia de Irán en el sur. Exactamente. Ahora que firmaron ciertos acuerdos entre Irán y Arabia Saudita, habrá que ver qué cambia, si es que cambia algo en el Líbano. Vos sabés que cuando estamos con Hugo hoy, no pudo venir, nos dedicamos un poquito también a revisar cuál es la gastronomía. Vos estuviste en la zona, no en el Líbano, pero sí estuviste en Cisjordania, estuviste en Gaza, la comida es muy parecida. Falafel, y mucha gente la conocerá porque nosotros tenemos parte de esa gastronomía. Por supuesto acá, que la tenemos. Tenemos una importantísima comunidad de raíces sirias y libanesas y de resultados. Y muchos judíos como yo que también comemos la comida árabe, porque mis abuelos que venían de Siria, es decir, me acostumbraron a la comida árabe, ¿no? Entonces el falafel, como vos decías, lo que conocen algunos como las empanadas árabes o fatay, el kepe. Fija o fatay, depende de quién lo diga. En casa mi abuela las llamaba esfijas. Fija. Fija. Bueno, creo que la palabra fija creo que viene de Turquía, no estoy seguro. Condimentos, por ejemplo. ¿Sabés lo que es el zátar? Sí. ¿Viste? El zátar es un condimento que es una mezcla de varios condimentos que se tira. Bueno, eso se come con un pan que se cocina a la mañana temprano en las panaderías y se desayuna con eso. Le tirás al pan ese un poco de aceite de oliva, clásico del Líbano. El Líbano tiene olivos antiquísimos, y se le tira el zátar arriba y lo comes con un buen té, que vuelvo a decir, como los iraníes en todo Oriente Medio, el té se toma con el terrón de azúcar en la boca, no se le pone azúcar al té, el terrón de azúcar te lo pones en la boca y vas tomando el té. Bueno, el sésamo, que es una de las semillas que más se usan, y acá Hugo me consignó, porque Hugo no está hoy, pero me preparó toda la parte que es sensacional, así como prepara la música, prepara la comida, agua de azar y agua de rosas. Ambos son condimentos increíbles de la comida, que están en casi todo lo dulce, por ejemplo. Y el agua de azar es la destilación de flores de naranjos amargos. Yo eso no lo sabía. Sí sabía de las aguas de rosas, que es de los pétalos. Ahora, ¿para qué se usa el agua de azar? Aparte de condimentar, ¿sí? El famoso café turco, café árabe, o como quieras llamarlo, el café con borra, ¿sí? Se hierve en se llama jizve, que es una vasija de cobre. Se lo tiene que hervir 7 veces sin que llegue a romper el hervor, se hace subir, y al final, con agua de azar, se corta y se toma. Por supuesto, hay que saber tomarlo, hay que dejar asentarlo y que la borra se quede abajo. Y después, eventualmente, se puede leer la borra para quien quiera. Paseamos un poquito. Y también, desde el punto de vista turístico, el Valle de Baalbek, ¿sí? Más allá de las implicancias que le dimos en la charla, es un baluarte histórico. Hay ruinas romanas, así, porque en realidad el Camino de la Seda pasaba también por el Líbano, ¿no? El famoso Camino de la Seda, la Ruta de la Seda. En el Valle de Beca, el templo de Baco, el templo de Júpiter, el templo de Venus, todos fueron declarados monumentos históricos del mundo, ¿no? Patrimonio de la humanidad. Digo,
para que nos centremos también en que tiene un valor histórico muy importante. Todos sabemos que los países tienen su apogeo y después su caída. El Líbano es uno de esos países, esos baluartes, pero sabemos que ahí nació la cultura también y ahí se desarrolló una sociedad con los primeros acuerdos sociales de convivencia, ¿no? Y como, aunque esto por supuesto es un debate histórico, pero como gustan decir, la civilización fenicia, predecesora de la población que hoy habita ahí, fue una importante difusora de cosas como el alfabeto, ni más ni menos, en el Mediterráneo. De los primeros en utilizar el concepto de moneda para sus intercambios y no solamente el reemplazo simbólico de la mercadería. Y uno de los primeros en entablar grandes redes de comercio y de poblamiento marítimo, de navegar el Mediterráneo. Bueno, los fenicios. sin ninguna duda, los Muchas fenicios. ciudades del norte de África y del sur de Europa tienen sus orígenes como asentamientos fenicios. Bueno, ubiquémonos, tenemos muy pocos minutos hasta el final. Y lo que me gustaría desarrollar ahora es esto que es tan actual, tenemos 5 o 6 minutos. ¿Cuál sería el papel en este conflicto que se desató, bueno, a los ojos del mundo el sábado, pero bueno, ya tiene su historia, no es nuevo? Yo voy a insistir con una cosa, quiero ser claro, y vos vas a entender porque sos un estudioso del Oriente Medio. La construcción del enemigo, en este caso el enemigo judío para los persas y el enemigo iraní para Israel, es una construcción que data del momento en que el Ayatollah Khomeini toma el poder en el 79, que no dejó de comerciar con Israel. Hay una mala interpretación, si bien en el discurso era así, porque los invasores de Oriente Medio, el Ayatollah nunca dejó de comerciar con Israel. El primer arma que ostentó la Guardia Revolucionaria del Ayatollah Khomeini fue la Uzi, es decir, una invención israelí. Y parte del alcantarillado de Teherán fue hecho por ingenieros israelíes posterior al 79. Quiero decir que la geopolítica condujo a ambas partes, más allá de los errores históricos o no históricos, errores modernos o no modernos, creación del Estado de Israel que se puede... Bueno, todo eso... hoy este enfrentamiento no es un enfrentamiento propio de los persas o de Irán e Israel, sino que responde a intereses geopolíticos mucho más serios o grandes o de dimensiones diferentes. Desde el momento en que vos encontrás que, bueno, Persia tiene una larga tradición de una cultura, de parte de su cultura, tiene una larga tradición de aportes de la colectividad judía persa, como también encontrabas que parte de la historia de Damasco en Siria y de las ciudades de la costa del Mediterráneo en el Líbano tienen un legado judío, de la misma manera que la cultura árabe es formativa de la identidad judía de gran parte de las colectividades judías, ¿no? Y muchos pensadores, filósofos, poetas en ambas naciones son parte de los mismos intercambios. Yo siempre sostengo lo siguiente. Digo que el judaísmo y el islam son dos religiones que solo se pueden ejercer en comunidad. Son religiones solidarias y se pueden ejercer y profesar en comunidad. En cambio, el cristianismo, que sí lo era, con el tiempo, con los romanos que adoptaron a la religión cristiana como parte de su... Bueno, cambió eso en el cristianismo. Y tiene mucho más en común de lo que uno piensa, ¿no? Es decir, en la estructura religiosa, en el valor simbólico y en el aporte a la vida social, ¿sí? Y bueno, por supuesto lo que está ocurriendo hoy en Medio Oriente es producto de intereses que son ajenos al Medio Oriente, me parece a mí, ¿no? Sí, de una región que todavía no está encontrando, o mejor dicho, que está construyendo sus equilibrios entre poderes que ascienden, entre el juego de potencias externas, donde vemos que hay un orden que traumáticamente se impuso con las intervenciones norteamericanas y que traumáticamente está en transformación después de la reducción del peso geopolítico de Estados Unidos, la emergencia de otros poderes
o intereses que hoy en día quizás no tienen tanto protagonismo en el Medio Oriente, pero sí están empezando a tener mayor talla. No protagonismo físico, pero muy simbólico peso, y muy peso. O injerencia, sí. Y la emergencia de actores locales que quizás antes estaban más ocupando una segunda fila y que hoy son, o mejor dicho, son estados que vienen a decir: yo tengo un estatus que desplegar. Arabia Saudita, Turquía, bueno, el pueden propio esos Irán países, o Israel. fuera, saquemos Irán e Israel, que es el conflicto central, tienen posibilidad los chinos, los rusos, los países del sudeste asiático y eventualmente algún otro grupo, caso de los BRICS, por ejemplo, por ponerle, ¿tendrán posibilidad de frenar esta escalada? Mira, esa es la gran pregunta, ¿no? Estamos en un momento en el que venimos de años en los que lamentablemente las normas, instituciones y canales del llamado multilateralismo, o sea, por los cuales los estados, las normas de juego, por así decirlo, que regían el comportamiento de los estados, están en un claro debilitamiento. Eso invita, a su vez, o se refuerza con actitudes cada vez más beligerantes, actitudes cada vez más excluyentes, actitudes que no solamente hablo de personas, hablo de lógicas que rigen a veces en cómo ciertos grupos de poder toman decisiones, el peso de los compromisos financieros, militares e industriales que tienen sobre las economías de muchos de estos estados, el peso de las élites militares en muchos de estos estados, hace que a veces lamentablemente la concordancia no sea precisamente lo que prevalezca y que muchas veces se aborden las disputas desde la lógica de suma cero. Eso hoy pareciera gobernar por momentos, aunque encuentran sus equilibrios, pareciera gobernar por momentos las relaciones entre Irán e Israel. Había un avistazo de optimismo en la eventual normalización de relaciones entre Irán y Arabia Saudita, como también lo hubo en su momento en un eventual establecimiento de relaciones finalmente entre Irán y Estados Unidos y Europa, de haberse resuelto la famosa disputa en torno a su plan nuclear. Recuerdo una vez en que Estados Unidos pudo frenar una respuesta, creo que el que era primer ministro de Israel era Yitzhak Shamir. La respuesta iba a ser contundente, no me acuerdo exactamente cuál fue la clave, pero Estados Unidos logró frenar esa revancha que iba a jugar Israel. Quizás en esta oportunidad Biden pueda hacer algo, no lo sé. No sé si es el más interesado en hacerlo, tampoco. Esto lo tengo muy claro. Está condicionado por su propio escenario interno de elecciones. Por eso. Está condicionado por la propia coalición que gobierna Israel. Está condicionado por, lamentablemente, muchos años perdidos en la construcción, para construir confianza, que más bien construyeron lejanía con respecto a la coalición que gobierna Irán. Es muy complejo resolver estas cuestiones. La pregunta es si la élite religiosa de Irán es lo suficientemente fuerte y asentada en el poder como para poder también resistir este embate, porque el costo político y el costo militar en este momento es algo a evaluar. Yo creo que ni Israel ni Irán están en condiciones ni económicas ni fácticas de sostener una guerra convencional, exactamente. Prolongada. Julián Aguirre, te agradezco infinitamente que hayas estado aquí con nosotros en Mundo en Clave. Ha sido muy, muy clarificador de lo que pasa en este caso con el Líbano, pero en general con Medio Oriente, porque esa es tu especialidad. Nosotros nos vamos a encontrar dentro de una semana aquí de nuevo con otro país o con otra circunstancia en Mundo en Clave. Recuerdo, Mundo en Clave sale en Radio Pública de Marcos Paz, en la 90.5 los martes a las 16 horas, en RPD Radio FM 97.5 de Oberá Misiones los miércoles a las 20 y alternativamente durante la semana en Radio Pista Urbana. Nos vamos con Masari, una canción de la cantante Masari, del cantante Masari, Ya Arnur el In, no sé qué quiere decir, yo la tengo en mi repertorio, pero la escucho por otro intérprete. Muchas gracias Martín Loza ahí en los controles. Nos encontramos en una semana más, aquí a la misma hora, Mundo en Clave. حبيبي
Montana, Habibi, my baby. She said, wallahi, she never leave me. I said, hey, Habibi, hello. In a drop head with a tan one. In a mansion by the beach. Belly dancing, no sleep. Mouth Belize catching tan. My brother said he's a hayawan. Back forth same night, no one know about it. Moroccan green passport, King Lancelot. Yeah, we got the bang, got the bang, got the bang. One time for drinks, my Habibi. Habibi, 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 ya noor al-ain. Habibi, 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 ya noor al-ain. Habibi, 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 ya noor al-ain. Habibi, 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 ya noor al-ain. ساكن خيالي ساكن خيالي Burning up, I ain't giving up. Take it to the top, making money, we gon' never leave. Pass me that rock, pour it in a cup. Baby, make it drop, shake your body right in front of me. Ain't never gonna be waiting on you. Pockets full of gold in the zone, you can find me. I'm thinking I can spend it on you. Hala habibi, ya noor al-ain. ساكن خيالي. Aquí termina otra edición de Mundo en Clave. En Caput había un viejo. pasan cosas. Dice así: si uno tiene un amor, una muchacha, una cosa que le anda por la piel por todas partes, digamos Buenos Aires. Digamos un octubre, un poema, y pasa algo, ocurre que viene el mal, la peste, una desgracia. Los cretinos mascadores de chicle, oleadores de todo lo que crece. Un yanqui hijo de puta. Los cretinos mascadores de chicle. Para ser más precisos, a matarlas. Un yanqui hijo de puta. Entonces ya no se puede hablar así nomás. Es necesario odiarlo, destruirlo. Hay que pelear con rabia y encontrar la manera de acabarlo. Salirles al encuentro como sea y además decir, como un rezo, casi obligatorio, yanqui hijo de puta, todos los días. Y enseñárselo a los chicos. Radio Caput. Por amor a la vida, nada más, simplemente. Esas cosas. Norberto Galazo en Caput. ¿Querés arrancar la mañana bien informado? Infosiberia, las noticias en tu celular. Mandá un mensaje de WhatsApp al 11 3205 8813 y recibilo gratis todas las mañanas. Infosiberia, las noticias en tu celular. En Caput. Bienvenido Juan Pablo Olson. Es un